La historia está llena de eventos que cambiaron al mundo, llenos de tensión y de hazañas de hombres y mujeres que como tú o como yo, se veían completamente normales. México tiene varios de estos y sin duda, uno de los más impresionantes es el famoso grito de independencia. Uno donde cientos o miles de personas se unieron a una sola voz al cura Miguel Hidalgo, ¿o no? Hoy, en la historia que no te cuentan, el verdadero grito de independencia. Y antes de comenzar quiero pedirte unos segundos para agradecerte. Hace un año fue con este video con el que comencé el canal, lleno de dudas, de autosabotaje, pero que con muchos deseos de aportar algo y de que por primera vez en mi vida profesional hacía algo que me gusta y que me apasiona. Gracias a todos, gracias en especial a mi esposa, pues en este año no han sido las pocas veces que me encuentra pegado a la computadora en lugar de disfrutar el nuevo capítulo de la serie del momento. Y a ustedes, que me dan la confianza sin siquiera conocerme. Será difícil, mucho, pero pondré mi alma y mi cuerpo para cumplir el segundo aniversario y en lugar de celebrarlo descargando mercancía en el autoservicio donde trabajo, hacerlo con ustedes, en vivo y a todo color. El grito, una consecuencia de... Hay que mencionar que desde 1808 los aires independentistas ya corrían por la Nueva España, y a uno de los que le llegaron estos aires fue a Ignacio Allende, quien a diferencia de lo que se piensa, era él el principal promotor del golpe que llevaría a la Nueva España a su independencia de la corona. Hidalgo, Allende, junto con el corregidor de Querétaro Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, reunieron a personas notables. Destacaban abogados, comerciantes y militares, todo esto disfrazado de tertulias literarias. Los miembros de esta conjunta habían acordado levantarse en armas en diciembre de 1810, pero fueron denunciados ante las autoridades virreinales, por lo que algunos fueron hechos prisioneros. Doña Josefa y el zapato que salvó la independencia. Entre el 10 y el 13 de septiembre de ese año alertaron al Estado sobre las pretensiones independentistas. Como era de esperarse, la mayoría de los involucrados fueron arrestados y llevados a prisión entre el 13 y el 14 de septiembre. A pesar de esto, la corregidora, quien había sido encerrada por su esposo en un cuarto, alcanzó a dar aviso a Ignacio Pérez gracias al sonido de sus tacones. Al conocer la noticia, la mañana del 15 de septiembre cabalgó hasta San Miguel de Allende y se la contó a Juan Aldama. Aldama, a su vez, cabalgó hasta Dolores para avisar a Miguel Hidalgo. El titubeo de Allende y el arrojo del cura. Como ya se dijo, Allende era el elegido para ser líder del movimiento, pero al momento de la verdad y el saberse descubierto propuso disolver temporalmente el movimiento. Sin embargo, el cura Miguel Hidalgo supo que de hacerlo todos terminarían capturados, y aquella idea de libertad terminaría por ser enterrada con los cuerpos de cada uno de ellos. Siendo las 8 de la mañana, sí, ya estaba bien amanecido, no hubo oscuridad, ni antorchas ni relámpagos nocturnos, se dio el tan mencionado grito de independencia. Y como te dije hace un año, no te vayas porque es aquí donde el video se pone muy interesante. Bastante se debate sobre el verdadero y original grito. Es casi aceptado por todos que no hubo ningún Viva la Independencia, mucho menos un Viva México. Sin embargo, hay muchos que mencionan que sí tuvo algunos vivas para Fernando VII y muera el mal gobierno. Según Juan Aldama, un testigo presencial, el grito de Hidalgo consistió primero en un discurso que mencionó a la muchedumbre la intención de entregar a Napoleón y a los franceses a la Nueva España, y el último mensaje, o lo que se puede considerar como el verdadero grito de independencia, fue el siguiente: se acabó la opresión, se acabaron los tributos. A los que me sigan les ofrezco pagarles 1 peso a los de caballo y medio peso a los de pie. Sí, contadores y contadoras de la historia, no hubo miles de personas, no hubo música de fondo para hacer el momento más emotivo. El grito de Hidalgo se resume a: se acabó la opresión, se acabaron los tributos, a los que me sigan les ofrezco pagarles 1 peso a los de caballo y medio peso a los de a pie. A raíz de esto, la corriente crítica ha mencionado que Hidalgo no quiso jamás la independencia de México, pero en palabras del mejor historiador de la insurgencia a nivel mundial, el señor Carlos Peredo, Mario Jiménez asegura que Miguel Hidalgo y las tertulias sí tenían el objetivo de lograr la independencia, y si el cura no mencionó la independencia desde el inicio de la insurgencia es debido a 2 motivos. 1. Que muchos americanos, mexicanos ahora, tenían la figura del rey como algo preponderante, y eso no es muy difícil de creer,
¿Cuántas personas hoy día como tú y como yo, que llegamos a fin de mes de manera complicada, defienden a capa y espada a gente como esta? Y 2. Hidalgo quería adherir a sus filas a realistas que tenían algunas dudas, sobre todo por la manera de administrar a la Nueva España de los virreyes, para hacer más sólido su movimiento. Hubiese sido una locura el decir desde el primer momento que se quería una independencia. Tanto los nativos como los criollos o los mismos españoles que tenían dudas no se habrían unido jamás. Un momento que cambió a México. Un momento donde todo estaba perdido. ¿Y tú? ¿Qué has hecho cuando en tu vida todo se derrumba y no se ve en tu horizonte más que la destrucción? ¿Avanzas como Hidalgo o intentas huir y dejarlo para después como Allende? Yo soy Fernando Magaña y te invito a tener conmigo un segundo aniversario dentro de 365 días de lucha. Nos vemos en la próxima.